Bueno, vamos con nuestra columnista de lujo. Ahí ya estamos conectados con la licenciada Cristina Verón. Buenas tardes, Buenas noche. tardes, ¿Cómo estás, ¿qué Cristina? tal? ¿Cómo andan? Muy ¿Todo bien. bien? Gracias a Dios, hay un poquito de la garganta tomada, pero haciendo fuerza. Eh, ¿Cómo estás vos? Bien. Bien, bien, con un poquito de frío, pero bien, bien. Bueno, vamos a hacer la nota. Hoy nos va a hablar de... La diabetes, Bueno, diabetes y resistencia a la insulina. Creo que todos tenemos a alguien que conocemos o algún familiar con esta patología. sí, sí, justamente la Así semana que, pasada hemos tenido muchas preguntas. En realidad, lo que nos decían es que a ver si podemos hablar en algún momento del tema de la diabetes. Así que, bueno, cuéntenos a ver qué tiene ahí importante para hacernos conocer y saber. bueno, en principio, para dar una introducción al tema, les quiero contar qué es la diabetes y qué es la resistencia a la insulina, ¿sí? Porque por ahí uno escucha así al pasar, pero no lo tiene bien en claro. La diabetes es cuando tenemos valores en la sangre de glucosa, es decir, de azúcar, iguales o mayor a 126, ¿sí? 126 miligramos por centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, eh, sí, cada 100. Entonces, tenemos un valor de 127, ya es diabetes, ¿sí? Igual, quien hace el diagnóstico es Excelente. el médico clínico y después lo deriva el diabetólogo, ¿sí? Nosotros los licenciados en nutrición no estamos autorizados a dar diagnóstico, ¿sí? El que lo hace es el médico. Muy bien. Eso sería diabetes, igual o mayor con un ayuno de 9-12 horas. Igualmente, cuando a uno le da la glucemia 124, 125 y hay dudas, el médico manda más análisis complementarios como para saber si es una intolerancia a la glucosa o si ya es diabetes. Y en cualquiera de los casos el tratamiento es de la misma manera en cuanto a la alimentación, ¿sí? No en cuanto a la medicación. Eso es por un lado. Por otro lado, la resistencia a la insulina es cuando tenemos en sangre valores de insulina elevados, ¿sí? Y la glucemia está ahí como en los valores, en el límite, no llega a ser una diabetes, es lo que se conoce como una prediabetes, ¿sí? Esto es como para hablar, es más un tema médico, pero como para que tengan en cuenta esto y afecta un montón de órganos, entre ellos el riñón, la vista, la parte circulatoria, nerviosa, ¿sí? Entonces es muy importante darle bolilla a esta enfermedad, porque como es una enfermedad que va haciendo su trabajo muy de hormiga, muy de a poquito, la gente a veces no le presta la atención necesaria y es una enfermedad oculta, como se dice, ¿sí? Si bien uno se puede medir y ve los valores de azúcar, como no es que, ¿viste cuando uno pone el dedo así en la estufa caliente o los chicos, bueno, ¿qué pasa? Uno toca y se quema, entonces no lo va a hacer más. Esto uno dice, bueno, no me cuido, si total no es que mañana voy a dejar de ver, pero con el tiempo, con la sumatoria de los niveles altos de azúcar en sangre, ahí empiezan las consecuencias, ¿sí? Y de repente uno se encuentra con una persona adulta, pero joven, no un anciano, y está con un montón de complicaciones por la enfermedad. Y si se cuida, puede hacer una vida lo más normal posible, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí No, o hay clarísimo. alguna duda? Clarísimo, clarísimo. No, no, muy bien. Bien. Bueno, después, una vez que ya sabemos qué es la diabetes y qué es la resistencia a la insulina, eh, tenemos que tener en cuenta cuáles son los pilares del tratamiento, ¿sí? Hay 5 pilares del tratamiento. Una es la medicación, que lo maneja el médico diabetólogo. Otro pilar muy importante es la alimentación. El tercer pilar es la actividad física, ¿sí? Otro pilar muy importante es el control con el oftalmólogo, ¿sí?
toda persona diabética tiene que ir al oculista por lo menos una vez al año o cuando le dan el diagnóstico, y ahí el médico le va a decir cuándo lo vuelve a citar, ¿sí? Cuándo le corresponde el próximo control. Pero sí o sí, te dicen que sos diabético, tenés que ir al oculista diciendo soy diabético, vengo a hacerme control. Lo mismo pasa con el cuidado de pies, ¿sí? Pero con una pedicura, ¿sí? Que cuide el tema de y que trate pie diabético. No estamos hablando de belleza de pies, de que estén las uñas pintaditas y prolijas, estamos hablando de pedicuría, ¿sí? Entonces estos pilares son sumamente importantes. Vamos a hablar más que nada de lo que es la alimentación, ¿sí? Es muy importante tener en claro algo. Lo que debemos eliminar es el azúcar que consumimos, que le ponemos al té, al café con leche, a los jugos. Ese azúcar hay que eliminarlo. Después el resto de los alimentos uno los puede incluir siempre viendo la cantidad, la frecuencia y la combinación de alimentos que uno hace, ¿sí? Con respecto al azúcar que les nombré recién, hay que tener cuidado porque muchas veces está escondida dentro de los alimentos, ¿sí? Así que bueno, ya vamos a ir hablando de eso. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? ¿Va surgiendo algún comentario para que no sea como un monólogo esto? Está bien. El tema de las grasas saturadas tampoco está permitido, ¿no? Afecta también, ¿no? La diabetes. Sí, el tema es el siguiente, ¿sí? El diabetes es cuando el azúcar en la sangre, la glucemia está elevada. Sí. ¿Qué pasa? Generalmente hay distintos tipos de diabetes, ¿no? La diabetes tipo 2, que es la que se da generalmente en adultos, se da generalmente, por eso digo general porque no siempre puede haber alguna excepción, pero en la mayoría de los casos se da en una persona que está obesa, que tiene malos hábitos alimentarios, además del factor hereditario, ¿no? Sí. Entonces, esa persona, además de tener la glucemia elevada, lo más probable es que tenga triglicéridos elevados, colesterol elevado. Entonces, seguramente esa grasa saturada tampoco le va a favorecer, pero no por la diabetes en sí. La grasa saturada no en sí, solita, no afecta la glucosa, pero viene en un paquete de galletitas que trae azúcar y harina blanca, y es así. Entonces hay que ver como el combo en general. Entonces, la grasa en sí no va a subir la glucemia, pero hay que ver qué patología tiene la persona, si tiene diabetes sola, si tiene diabetes y colesterol, como les dije antes, ¿sí? Eso está bueno que quede claro porque muchas veces no saben cuál es el alimento que tienen que tener en cuenta, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que tener controlado? ¿Alguna quedó claro ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Sí, está claro. Y en la alimentación, que ahora nos va a hablar seguramente más detalladamente, lo que me preguntan, lo que me consultan es, de acuerdo a la diabetes de distinto tipo 1, tipo 2, si varía la alimentación o es en general hay una no dieta, porque no se habla de dieta, bueno, ya que nombraste los distintos tipos de diabetes, hay, muchísimos, pero los más conocidos son diabetes tipo 1, ¿sí? Que requieren de insulino requirente sería, o insulino dependiente, y que se da generalmente desde la edad temprana, ¿sí? Desde que uno es niño. El que tiene diabetes tipo 1 generalmente se da desde niño. Y la diabetes tipo 2, que no depende de la insulina, no quiere decir que nunca requiera insulina, ¿sí? Porque, por ejemplo, una persona con diabetes tipo 2 que data de muy largo tiempo, es decir, tiene hace 20 años que tiene diabetes tipo 2, va a requerir en algún momento insulina, o porque el páncreas ya está cansado, que es la glándula que fabrica la insulina, o porque tiene un mal manejo de la diabetes, ¿sí? Entonces,
La realidad es que la alimentación es la misma. El que se aplica insulina tiene mayor posibilidad de comer algunos alimentos o mayor cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque tiene, por ahí eso lo maneja el diabetólogo, pero la insulina rápida, que es como la que se corrige, ¿sí? Se corrige o dice, bueno, puede planificar comerse una porción de torta pautado previamente y explicado por el diabetólogo. Entonces, bueno, tengo un cumpleaños, quiero comer una porción de torta, bueno, entonces el médico le explica ese día ponete tantas unidades de insulina, ¿sí? Tiene como un poquito más de libertad en ese sentido. Y esto también quiero aclararlo porque a veces el diabético tipo 2 se siente muy angustiado cuando, en angustias en realidad, cuando le dicen, bueno, ahora, además de la pastilla, tenés que aplicarte insulina, y la realidad es que se les viene como el mundo abajo y no tiene que ser así. Es en realidad para conservar mejor sus órganos y mejorar su calidad de vida, ¿sí? Porque es una enfermedad crónica que dura toda la vida. Bueno, eso es más que nada como para llevarle un mensaje de aliento o de esperanza al diabético tipo 2, que al contrario, no se tienen que asustar por la insulina, no es mala palabra, ni es la parte terminal, ni la última etapa de su vida, sino que es una parte más de su enfermedad, que antes se estiraba mucho el tema de la insulina y ahora los diabetólogos cada vez lo dan en forma más precoz o más temprana para conservar mejor los órganos, ¿sí? Con respecto a esto, ¿algún comentario, alguna pregunta o quedó claro? Quedó clarísimo. No, justamente veía eso de que conozco mucha gente que está pasando por la diabetes y que enseguida o mucho más temprano que antes se da insulina. Sí. Y no sabía bien en referencia a qué o por qué. Yo dije, están todos tan complicados y entendía que no. Pero bueno, ahora me queda claro, ¿no? La insulina es parte de un tratamiento, no tiene que ver con la gravedad del tratamiento. Claro, y otra cosa que me pasa al tener pacientes que vienen con el debut de su enfermedad, le dicen, tiene diabetes, vaya a la nutricionista, y de repente ni saben qué es la diabetes, y entonces, claro, bueno, me pongo a explicarles todo esto. También es importante que sepan que hay un plan nacional, ¿sí? Para aquellos que tienen diabetes, es decir, tienen el Estado les cubre toda la medicación, que es muy costosa, entonces ya sea por obra social prepaga o a través de hospitales, se le tiene que dar la medicación, es un derecho, ¿sí? Así que es importante que hagan los trámites pertinentes. Bueno, vamos a investigar un poquito sobre eso, para aquellos que no tienen una obra social, una cobertura, cuáles son los derechos que tienen y la obligación que tiene el Estado para aportar esta medicación, porque a nosotros nos llega muchos pedidos en base a la insulina. No solamente, más que nada nos piden ustedes saben cómo se llama, para medir el grado de azúcar en sangre. Sí, claro, pero viene un test. Claro, que es digital. El medidor de glucosa, el medidor de glucemia, sí, con las agujitas, es un aparatito que mide la glucemia, el azúcar en sangre. Sí, nos piden muchísimo, constantemente nos están llamando y pidiendo a ver si conseguimos y estas cuestiones. Así que bueno, vamos a investigar. Claro, pero en realidad, sí, Fabián, discúlpame, si la gente está informada, eso sería algo menos que claro, solucionar, porque en realidad esa persona tiene su derecho, tiene que ir a un hospital, tiene que dejar asentada su historia, y ahí ya en el hospital calculo que lo van orientando. Pero está bueno dar esta información. A ver, un segundito, Cristina, un segundito. Y como ese que estamos teniendo un problemita, ahí está. A ver, ahora, Cristina, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Ahí estamos bien, ahí estamos. Disculpe.
Bueno, vamos a estar igualmente investigando nosotros para poder orientarlos también a partir de esta información que vos nos pasás tan gentilmente y bueno, que está bueno para la gente que sepa que lo puede hacer a través de cualquier hospital a partir de un tratamiento. Bueno, perfecto. Bueno, ¿te parece? Pasamos a lo que es la alimentación, por al favor. pilar, uno de los pilares fundamentales. Sí, por favor. ¿Sí? Sí. Bueno, acá es súper importante que tengan en cuenta que el diabético no puede consumir más azúcar. Azúcar en cualquiera de sus formas, ¿sí? Azúcar común, sacarosa, el azúcar que le ponemos, que usamos en la mesa, ¿sí? Que le ponemos a las infusiones, a los jugos, a las preparaciones. Ese azúcar no va más. Pero no va más tampoco el azúcar mascabo, que está tan de moda, no sé si lo han escuchado nombrar. Azúcar mascabo tampoco, azúcar rubio, azúcar morena, azúcar orgánica, ningún tipo de azúcar. El diabético tiene que consumir edulcorantes, ¿sí? Bien. Y hay un edulcorante, no voy a nombrar la marca, pero bueno, nadie me va a decir nada por esto, pero hay una bolsita de un edulcorante muy conocido que tiene la versión líquida en sobrecitos de stevia, sucralosa y demás, y la bolsita que se llama azúcar y el nombre del edulcorante, ¿sí? Esa bolsita es azúcar, mitad edulcorante, con lo cual el diabético no tiene que consumir ese tipo de azúcar. Entonces ese azúcar no va, edulcorante, ¿sí? Eso por un lado. Después, en cuanto a las harinas, tienen que ser harinas integrales, ¿sí? ¿Qué pasa? La fibra, que está en los granos integrales, está en los frutos secos, por ejemplo, la fibra, las proteínas, que están en la carne, cualquier tipo de carne, en el huevo, en las legumbres, en el queso, en el tofu, si son vegetarianos, ¿sí? O si eligen comer tofu, que es un queso, una especie de queso que se hace a base de soja, eso aporta proteínas. Entonces, las proteínas, la fibra y la grasa, que la grasa, vamos a hacer un paréntesis ahí, grasa de buena calidad para cuidar el corazón y para que forme parte de un estilo de vida saludable. Entonces, estos tres grupos van a hacer que el azúcar, cuando yo como algo, si combino mi alimentación con estos alimentos, que el azúcar no pase tan rápido la sangre, que no suba tan rápido mis niveles de azúcar en sangre, que mi glucemia no se eleve tan rápido. Entonces es importante que siempre en el plato de la persona con resistencia a la insulina o diabetes, que haya un pedacito de carne o un poco de legumbres o un huevo, que haya proteína, ¿sí? No que como un plato de fideos y sí, simplemente. Primero, lo ideal sería que sean integrales, ¿sí? Segundo, que con una salsa boloñesa, perfecto, tiene, o un estofado de pollo, tiene carne, tiene el tuco, algo de verdura, y yo lo acompañaría con una ensalada o una sopa con verduras, porque aquí aportamos más fibra, ¿sí? Bien. Entonces tenemos los hidratos de carbono complejos en los fideos, son integrales muchísimo mejor, la carne, y tenemos alguna sopa con verduras o en el verano alguna ensalada, ¿sí? Muy bien. Y para tomar, agua, ningún juguito de ningún tipo, ni exprimido tampoco, porque muchas veces dicen, bueno, me cuido, está bien, no consumo nada artificial, pero me hago un exprimido de naranja, y yo siempre les pregunto, ¿y cuántas naranjas usás? Y por lo menos 3 naranjas, bueno, es el equivalente si te comieras 3 naranjas, ¿sí? Y en el diabético ni hablar, porque el azúcar que sacamos de la fruta, que se llama fructosa, se convierte muy rápido en un solo paso, estamos hablando de química, ¿no? Pero en un solo paso se transforma en glucosa, entonces eleva nuestros niveles de azúcar muy rápido, ¿sí? Estamos hablando más que nada de los diabéticos, ¿no? Sí, obviamente. Entonces hay que tomar agua, simplemente agua, no jugos de ningún tipo, solo agua.
Más o menos, bueno, y ni hablar, no acompañar con galletitas, galletas de arroz, galletas de agua, que en realidad son galletas de grasa. Le pusieron el nombre de agua como para que suene saludable, pero es pura grasa. O sea, siempre tiene que estar este plato completo y siempre hay que medir la cantidad, controlar la cantidad, por ejemplo, de los fideos. Y se puede manejar de que pueda comer 2 o 3 veces por semana los hidratos de carbono en una porción, por ejemplo, como que sea como en nuestro alimento principal, un plato de fideos, y si no, siempre acompañando como guarnición, ¿sí? No es necesario comer todos los días, no es necesario suprimirlo siempre, pero bueno, hay que ver también en qué momento de la enfermedad está uno plantado, ¿sí? Generalmente cuando uno debuta con la diabetes, no vamos a arrancar liberando todo, ¿sí? Hay que ir buscándole la vuelta, equilibrar entre el diabetólogo y la nutricionista, los valores, hay que ver con cuántas unidades de insulina anda bien, con cuántos gramos de hidratos de carbono, ¿sí? Que en realidad manejamos porciones, y tienen que quedarse tranquilos que no es que no van a poder comer nunca nada en su vida. El azúcar obviamente no, pero el resto se puede ir como manejando y regulando. Se ha visto que es imposible restringir tanto a una persona. Les recuerdo nuevamente que es una enfermedad crónica. Claro. Entonces, ¿cuánto tiempo puede estar asustada la persona como para hacer caso? Que la realidad es que funcionen así. Cuando les dicen que tienen esta enfermedad, se asustan tanto, bajan un montón de peso porque restringen de más incluso, pero después cuando se dan cuenta o ya se cansan, empiezan a hacer estragos y esto no está bueno para la salud, ¿sí? Bueno. Entonces hay que ir buscando como un equilibrio. Pero en la vida misma somos así, ¿no? Cuando nos asustamos, como nos pasamos de un lado para el otro siempre, hasta inclusive en los límites que nos tenemos que imponer. O sea, cuando dicen que nos cuidemos, nos cuidamos porque estamos asustados, porque la pasamos mal. Cuando nos cansamos, nos vamos para el otro lado y no mantenemos un equilibrio. Por eso es tan importante para todo el mundo estas charlas educativas que tienen que ver con la alimentación sana y saludable, para que podamos generar hábitos importantes en nuestra alimentación, y por eso están todos muy contentos con esto. Esta charla da para varios. Da para un montón porque hay millones de ejemplos. Yo di la idea de un plato de fideos porque es como que la gente asocia que no se puede comer directamente harinas. Sí se pueden comer harinas, complementando bien, combinando bien los alimentos, y siempre hay que preferir la harina integral, ¿sí? Harina integral, legumbres, es muy importante esto, ¿sí? Y bueno, obviamente carnes magras, pero bueno, hay infinidad de propuestas, de ejemplos también. Otra cosa súper importante en un plan de alimentación para un diabético es tener en cuenta el tema de los horarios. Un diabético no puede pasar tantas horas de ayuno como generalmente nos pasa. Bueno, yo no puedo arrancar el día sin desayunar, pero uno se levanta temprano, se toma unos mates o un café, se va a trabajar y por ahí no puede ni almorzar, ¿sí? Y llega a las 7, 6 de la tarde con hambre, se devora todo, o en el medio come algún sanguchito, un alfajor, un pancho, un choripán, o lo que venga, o nada, en el mejor de los casos, o pasa por una estación de servicio y se compra una gaseosa con un paquete de galletitas, llega a la casa y hace su gran comida del día. Y bueno, un diabético, un diabético eso no se lo puede permitir, ¿sí? En general no está bueno para nadie, pero ¿qué pasa? Vos imaginate que la glucemia, que es el azúcar en sangre, tiene que estar en este rango, ¿no? Más o menos. Y tiene que ir haciendo como una curva. Nuestros valores de azúcar, después de comer, se suben un poco dentro de los valores normales y después vuelven a bajar. Entonces, si un diabético está con esto, puede tener
picos de hipoglucemia, que es todo lo contrario de la hiperglucemia, que son los valores altos, sino que le bajen fuera del rango, ¿sí? Menos de 70 la glucemia, y provoca otros síntomas que son transpiración, bueno, sudor, transpiración es lo mismo, les baja la presión, se sienten flojos, se pueden desmayar, también es un peligro, ¿sí? Entonces, el dibujo este que te dije de la curvita de la glucemia, sí, que tiene que hacer este movimiento suave, termina siendo como un electrocardiograma, como claro, que se come todo, picos de hiperglucemia o picos de glucemia, y después tanto arriba como hacia abajo. Es como un electrocardiograma, ¿sí? sí, Entonces seguro. eso no está bueno. Tenemos que evitar que esas glucemias hagan esos picos, ¿sí? Muy bien. Me sonreía porque cuando hablaba de los desastres esto de alimentación, de la mañana tomar un par de mates, comer a las 7 de la tarde, parar en una estación de servicio y cenar abundante, me estaba describiendo a mí. Pero, Hay más de uno como es, identificado con esto, porque sí, es la realidad. acá, Les levanta la pasa, mano por Lalo o por el otro que está allá atrás también. Como están todos, estamos todos en la les misma. pasa, les pasa a la mayoría de la gente, ¿sí? Porque no tenemos el hábito, porque la verdad es que creo que es súper importante que, bueno, ya me voy de tema, pero que se incluya la educación alimentaria en los colegios, Claro. ¿sí? Desde edades tempranas. En México, por ejemplo, ya se logró. En el colegio les enseñan, ¿sí? Acá no, te fomentan desde el Estado, te dan una merienda reforzada, que es un alfajor, un sándwich de jamón y queso y un alfajor. Sí. Con los comedores está todo orientado hacia la desnutrición o el bajo peso, cuando en realidad el problema actual es la obesidad, ¿sí? Entonces, nada, da para largo. Está bueno fomentar, si tu hijo va al jardín o al colegio, bueno, ponele en el tapercito una fruta y 2 o 3 galletitas, o sea, como tampoco ir a los extremos, ¿no? Pero para mostrarle que existen otras alternativas y por qué no, puede comer, no sé, una manzana, una banana en el jardín, en la escuela. Pero bueno, se Pero está tiene que ver. trabajando sobre eso, hay una ley que se está tratando, así que esperemos que tenga Sí. la sanción que tenga que tener y bueno, que se pueda avanzar en el tema. Pero bueno, por eso es tan importante esto de la educación alimentaria o alimenticia, que uno aprenda y entienda a partir de qué nos pasa, por qué nos pasan las cosas, ¿no? Porque uno, en mi caso, por ejemplo, que termino siendo o haciendo estos desastres alimenticios, uno vive tapando o apagando incendios, comiendo cuando tiene hambre o tomando agua cuando tiene sed y en realidad no tiene que ser así, no debe ser así, pero tiene que esto debe ser con una cultura generada, como recién explicabas vos, desde los chicos, ¿no? Pero desde el colegio, pero tiene que ver con una educación total. En todos los sentidos siempre estamos mal y para ello, gracias a Dios, están ustedes que nos enseñan y nos guían en esta etapa. Sé que estás acotada de tiempo, fue buenísimo y fue muy clarito y preciso. Fabián, discúlpame. A mí me gustaría hablar de los carbohidratos, cómo es esto de contarlos, y saber de qué se trata un poquito más en profundidad, porque sobre eso hay muchas dudas y no está entendiendo muy bien la gente y nos está consultando cómo se Eso te identifica. Discúlpame, Fabián, te iba a decir si yo estoy con poco tiempo hoy, pero me queda como, a la verdad es que es un tema tan interesante y, a ver, más allá de arrancar hablando de la alimentación, la gente no sabe por ahí de qué se trata la diabetes, entonces preferí como ir explicándoles un poco más y me queda como el sabor a poco en Sí, cuanto a mi ámbito, que es obvio. la alimentación. Entonces lo que les propongo es el lunes que viene retomar, pero directamente ya con este pilar de tratamiento que es la alimentación y Muy ahí bien. hablar de un concepto que más que conteo, también me gustaría hablar del índice glucémico, ¿sí? Muy bien. Que es muy interesante y se trabaja mucho con eso, ¿sí? Entonces, por ahí el lunes
propongo retomar esto y bueno, y dar más ejemplos, de repente si la gente quiere hacer alguna pregunta, también hablar un poquito de algún síntoma. La resistencia a la insulina la nombré, pero está muy presente y a veces algo que nos podemos dar cuenta es cuando la gente tiene como el cuello muy oscuro, tiene como una mancha. Sí. Y no es que tiene sucio el cuello, es que es una señal de que hay una resistencia a la insulina, ¿sí? Esa es una señal que hay que prestar atención en adultos, en niños, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué les parece si el lunes volvemos a hablar, pero directamente de la alimentación? Muy bien, quedó muy clara la propuesta, así que sí, obviamente que sí, porque la gente nos está consultando, vamos a pasarle algunos temitas para que lo vaya estudiando, pero fue muy práctico. Vamos a tratar también de ver la posibilidad de consultar o hablar con un especialista que nos cuente desde el inicio de la etapa para que después, con toda tu experiencia y todos tus conocimientos, puedas hablar en base pura y exclusivamente de la alimentación y bueno, y podamos unir ahí algo bien si educativo. Pudiera sumarse algún médico diabetólogo sería genial. En la Ferrer hay un médico muy bueno, un diabetólogo muy bueno, si se puede contactar sería genial. Sí, ahí vamos a estar buscando seguramente hay un especialista para que nos guíe, para que nos enseñe a partir de qué, así, bueno, nos deja las puertas abiertas para que después vos nos puedas educar un poquito en base a todo lo que tiene que ver con la alimentación. Así Perfecto. que bueno, nos vemos el lunes que viene. Un gusto escucharte nuevamente, nos estaremos hablando y viendo seguramente el lunes por esta misma pantalla a través de Radio L en Enredados Socialmente. Que tengas una buena semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, Chao. ha pasado la licenciada Cristina Verón, ahí tenés todos los contactos. Qué clarito, qué preciso y qué informativo, ¿no? Como siempre nos está tratando Cristina Verón a través de todos sus conocimientos y sus estudios. Así que es un lujo como columnista, tanto ella, mañana tenemos a la psicóloga, la licenciada Rosana Giglio, también hablando de la felicidad, tema importantísimo. Pero así que comunicate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla, 3927-5231, 3927-5231, pero ahora van a aparecer seguramente, no están ahora en pantalla, pero es el 3993. Me están haciendo reír porque no están apareciendo los teléfonos en pantalla y ahí está gran Lalo. 11 5979 20 57 y 11 36 39 9322 o al teléfono de la radio 3927 5231 Radio L, tu radio amiga, en Enredados Socialmente. Comunicate todas las dudas que tenga en base a la diabetes. Por favor, escribinos, preguntá, que se lo vamos a estar consultando a la licenciada Cristina Verón, que tan amablemente cada lunes nos aporta mucha información. Vamos a un breve tema, mi querido Lalo, y ya nos estamos acomodando para seguir con la segunda parte de lo que es Enredados Socialmente.